Bueno, estamos en una sesión más de Quant Sessions, cambiamos un poco, salimos de la oficina y ahora estamos yendo a los espacios donde ocurre la acción, donde están nuestros protagonistas de emprendimiento, innovación, sostenibilidad. Y en esta ocasión nos encontramos en pleno centro de Madrid, en las oficinas de Sustainable Innovations. Muchas gracias por la invitación acá y bueno, me encuentro contigo. Miguel, un gusto tenerte acá. Porfi, cuéntanos un poco qué haces en la compañía, de qué va Sustainable Innovations. Cuéntanos un poco de qué va todo esto. Vale, muy bien. Un gusto también estar contigo. Yo soy Miguel Gallardo y trabajo de R&D Manager en Sustainable Innovations Europe. Y básicamente somos una consultora de innovación pequeñita, somos unas 17, 18 personas. Y lo que hacemos es que nos centramos en apoyar a consorcios de investigación, empresas, universidades, centros tecnológicos en conseguir financiación pública, fundamentalmente de la Unión Europea y de otros programas, pues para que, digamos, financien y lleven a cabo sus investigaciones. En nuestra compañía damos un poco, a lo mejor, como lo diría, un soporte durante todo el camino de esa innovación. Entonces, digamos que mi departamento es el que se encarga de dar ese soporte en preparación de propuestas, que finalmente pues evalúa la Comisión Europea y financia, si somos afortunados, y luego el resto del equipo, el resto de departamentos, lo que hacen es que continúan con ese apoyo a la innovación una vez esos proyectos son financiados, pues para la divulgación científica, comunicación en redes, preparar planes de negocio para las posibles soluciones que se generen. Entonces, bueno, digamos que damos ese apoyo integral. Miguel, me genera mucho interés y mucha curiosidad. ¿Qué tiene que estudiar alguien o qué área del conocimiento debería una persona pues, ir encaminado hacia para terminar haciendo un trabajo como el que haces tú? Que es esta cuestión de, bueno, revisar, articular, facilitar luego que todos estos proyectos puedan llegar al objetivo. ¿Cómo empieza esto? ¿O cuál fue tu historia? Sí, seguro que hay una respuesta mucho más elaborada, pero yo creo que hay que ser apañado, básicamente. Porque, no, ahora más en serio, pues obviamente nosotros trabajamos sobre todo con proyectos de naturaleza tecnológica, baterías, agricultura, nuevos fertilizantes, nuevos materiales, en fin, industria 5.0. Entonces, la mayor parte de nosotros en el equipo tenemos una experiencia previa o formación en ingeniería química o similares, o sea, ciencia y tecnología, pero luego también he visto mucha gente que son project managers también en este tipo de propuestas que no necesariamente tienen ese background, digamos, y simplemente, pues bueno, con la experiencia la han ido cogiendo y demás. Obviamente una experiencia más... Esto en ciencia y tecnología pues te ayuda a entender, familiarizarte mucho antes con los conceptos que los proyectos estén trabajando, pero luego al final no deja de ser también muchas veces ese trabajo de project manager de cualquier empresa en cualquier otro ámbito de, pues eso, lo que decías tú, ¿no? Coordinar inputs y demás. Para mí me parece, personalmente, yo digamos que en ingeniería química no me apasionaba las integrales y estas historias, la verdad. Entonces digamos que este trabajo para mí es como ese sweet spot en el cual todavía sigo con toda esa parte, digamos, vinculado a ciencia e innovación, pero, por otro lado, lo que hago fundamentalmente es escribir. O sea, a mí la parte que más me gusta no es el hacer el manejo de un consorcio, de recopilar inputs y demás, sino pues la parte de, a ver, ¿qué me está proponiendo esta gente? ¿Cómo esto de verdad se alinea con las políticas de la Unión Europea? ¿Cómo esto de verdad tiene un impacto? Bueno, vamos a trabajarlo con ellos, un poco ahí de ping-pong de ideas. Esa es la parte que a mí más me gusta. Y para eso efectivamente necesitas un mínimo de conocimiento de qué narices es una batería electroquímica, ¿no? O al menos poder llegar a entenderlo si lo estudias un poquito el tema para, pues sí, digamos, hablar un poco en ese mismo idioma que el investigador doctorando de tal universidad, que obviamente pues hablan mucho más de forma técnica y específica para sus temas. Miguel, ahí tú mencionas algo súper interesante y es, tú escribes y te gusta mucho escribir, que es, o sea, como formular correctamente los proyectos, entendiendo quiénes son los que van a evaluar esos proyectos, porque digamos que una de las métricas, calculo, de definir si ha sido exitoso o no es que obtengan la financiación y eso debe pasar por unas instancias de evaluación de unas personas científicas, técnicas, y bueno, tú tienes ahí ese conocimiento y te apasiona esta parte de enganchar y escribir. Entonces ahí a mí me surge una pregunta como, es curiosidad personal y es, cuando tú tienes un proyecto,
¿qué es eso que tú dices, este proyecto está muy cool y yo sé que va a la fija? O cuando tú dices, este proyecto está muy cool, pero yo creo que va a estar complicado en esta parte. O cuando tú ves un proyecto y dices, bueno, no me gusta tanto, pero es perfecto porque va a encajar. ¿Cuáles son como esos parámetros donde tú ya dices, mira, José, cuando yo veo algo que viene así, 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 va? Sí. Además es que me veo obligado a hacerlo porque somos muy poquitos. Entonces, al final recibimos muchas peticiones de dar estos servicios y al final, pues obviamente, somos un negocio, pues lo suyo es seleccionar también los que veamos con más probabilidades. Y es cierto que en este caso, en el programa donde nosotros trabajamos de financiación de proyectos a nivel europeo, se llama Horizonte Europa y es un programa que es muy conocido, muy exitoso, pero muy competitivo también. Entonces, el programa, así a grandes rasgos, tiene, no sé si ha variado ahora últimamente la cifra, pero suele estar en torno a un 10% de tasa de éxito. Es decir, solo una de cada 10 propuestas de las que se preparan y se envían son financiadas. Claro, el tiempo que invierte, si digamos que un consorcio tiene de 10 a 12 entidades habitualmente, el tiempo invertido por esas 10, 12 entidades y grupos de investigación en preparar propuestas es ingente y al final solo una de cada 10. Luego, lo que nosotros miramos sobre todo, pues bueno, son varias cosas. Por un lado, por supuesto, el consorcio, pues que tenga unos socios no necesariamente conocidos, porque hay veces que te puedes llevar a decir, uy, madre mía, está aquí la universidad de no sé cuántos o el centro tecnológico de no sé cuál, que tiene muy buena fama. Obviamente eso es un plus, pero fundamentalmente es, para mí personalmente, para facilitarme la vida en un futuro, ver que son equipos que están de verdad involucrados en realizar el trabajo. Muchas veces hay gente que nos contrata como consultora pensando que compran tiempo o que están, digamos, delegando todo el trabajo y para nada es eso. Tú estás adquiriendo nuestros servicios para mejorar la calidad de lo que tú vas a entregar porque es muy competitivo. Entonces, una de esas cosas que yo intenté evaluar al principio, y claro, eso es pura, intuición, es ver si de verdad esa gente, esos consorcios van a estar de forma pues, proactiva trabajando en la propuesta, porque si no se convierte un poco en un camino cuesta arriba. Y luego también, pues sí, las ideas. Normalmente aquí la Comisión Europea, a la hora de trabajar en estos fondos, ellos establecen convocatorias, que son textos, por lo general, bastante específicos de pues, qué es lo que quieren. ¿Y cuál es el problema? Que muchas veces los centros de investigación o las universidades te vienen pues, con unas propuestas que son continuistas de lo que hace su grupo ya. Es decir, si yo hago catalizadores con tal material, yo voy a doblar, digamos, el texto como yo pueda para justificar que mis catalizadores sirven para dar respuesta a esta convocatoria. Y para nada es siempre así. Entonces, para mí, cuando veo que es un consorcio que ya desde el principio está como que no le tiene miedo a pensar un poquito out of the box y venga a ver, pues, como aceptando que a lo mejor ellos mismos tienen que cambiar un poco lo que están haciendo, investigar nuevos caminos, nuevas partes de investigación, nuevas áreas de investigación, esos son los que más me gustan, porque por lo general son los más atrevidos, los que a lo mejor pueden diferenciarse más de otros. Entonces, bueno, sí, esas son dos cosillas que suelo mirar. Seguro que muchas más, pero ahora mismo son las que... No son las que tú dices... Son las que se me vienen. Eso es lo mínimo que tendría que tener para decir, bueno, se puede buscar algo. De lo que mencionabas de los grandes consorcios, el encontrar que haya gente dedicada a la investigación es como sencillo imaginárselo. O sea, como que si una compañía grande invirtió en una propuesta, pues tiene gente trabajando en esto y pues siguen. Y ahí cuando dices, si están dispuestos a darle una vueltita de rosca para que no sea una cuestión de continuidad de una investigación que están haciendo, también es algo interesante. Entonces pienso como que si es un grupo pequeño, joven, que está enfocado en algo, tipo apasionado de algo, en un proyecto, tiene esa ventaja, pero por otro lado, cuando el grupo es pequeño, es complicado poder tener recurso asignado constantemente trabajando allí. ¿Qué tipo de proyectos que te encuentras? ¿Son mayoritariamente de compañías muy grandes? A veces te sorprenden equipos más pequeños. Cuando aparecen esos equipos más pequeños, ¿qué tienen? Muy buena pregunta, que a ver cómo no te doy la chapa de una hora. Nos encontramos un poquito de todo. Digamos que tanto hay grupos de investigación muy profesionalizados ya, es decir, que están muy acostumbrados a solicitar este tipo de fondos europeos y que muchas veces ni siquiera necesitan de la ayuda de una consultora, están más que acostumbrados, incluso pues, universidades, centros o incluso empresas que invierten en tener la figura, ¿no? o una oficina
de proyectos para este tipo de convocatorias, o al menos una o dos personas dedicadas a esto, que suelen funcionar muy bien, porque ya saben de lo que va todo, saben cómo tienen más o menos que, pues bueno, proponer las ideas, cambiar en un momento dado efectivamente la apuesta que hagan de investigación y demás. Pero luego sí es verdad que nos encontramos muchas veces otras universidades, centros de investigación, empresas que no lo tienen tan claro. Muchas veces es simplemente por eso, porque pues no tienen la experiencia, no hay nadie, a lo mejor, esto se ve mucho en las universidades. Cuando en las universidades tú tienes a profesores ahogados en su carga docente, carga administrativa, encima les vas a venir pidiendo que inviertan unas cuantas semanas de su vida los próximos meses en preparar una propuesta. Es bastante difícil si no tienes a lo mejor una oficina en esa universidad que se encargue, pues, a lo mejor de la parte de hacer contactos, convencerles, hacer ese screening a lo mejor de convocatorias para ver si hay algo que merezca la pena o no. Entonces hay veces que te encuentras con gente que es mucho menos activa y que tiene menos experiencia. Pero fíjate que en mi experiencia particular casi siempre he trabajado, no voy a decir mejor porque luego pues, es distinto, ¿no? Pero que digamos que la proactividad que veo cuando estoy trabajando con alguien que no tiene mucha experiencia es mucho mayor, porque se les nota con la ilusión ahí de venga, vamos a hacer esto, tal, a ver cómo lo montamos, y muchas veces es una muy buena experiencia. Pero es verdad que varía mucho. Y luego con las empresas, pues lo mismo. Hay algunas empresas que recurren mucho más a fondos a lo mejor regionales o nacionales de ayudas a la innovación, muchas veces a lo mejor en el caso de España, pues yo qué sé, ligados a también ciertas deducciones fiscales y cosillas así que pueda haber, y no tanto a Horizonte Europa, porque este programa de la Unión Europea, digamos que es abierto, es un modelo de innovación abierta en el cual la cooperación es básica. No vas a poder tener una universidad desarrollándote un nuevo catalizador para tu proceso químico si no compartes los datos de tu proceso químico. Entonces hay muchas veces que hay compañías que les cuesta mucho esa parte de abrirse, digamos. Es normal, es entendible, pero también es verdad que es mucho más eficiente y competitivo para una compañía tener una serie de socios que sean universidades, centros de investigación y digamos que co-innovar con ellos, ¿no? Y es muchas veces lo que a veces me encuentro con compañías, ¿no? Que les cuesta mucho que el proyecto no vaya solo de ellos, que tenga que abordar una convocatoria que a lo mejor tiene un alcance más amplio, y esa parte de entender que tienen que compartir datos y colaborar con otras entidades de ese consorcio. Miguel, puede ser que tú no tengas la información o puede ser que tú no tengas el dato en sí, pero yo creo que desde tu experiencia, desde tu posición, sí puedes tener como una sensación, y es ¿cómo ves tú España frente al resto de países de la Unión Europea en eso que marcas, en interés por ir por estas convocatorias, pero también estar abiertos a que si entran dentro de estos programas tienen que ser abiertos, tienen que colaborar, tienen que no guardarse sus secretos innovadores, sino justamente aprovechar de este ambiente colaborativo para que el proyecto crezca? ¿Cuál es la sensación que te dan de cómo está la innovación en España en cuanto a esto? O sea, en cuanto a datos, hay bastantes informes, y si a alguien le interesa, yo le recomiendo que mire los informes de Ecotec, que es una organización que se dedica a analizar mucho el tema de inversión en I+D, bueno, entre otras muchas cosas, datos que hay sobre inversión I+D+I, privada y pública en España. En los últimos años, especialmente gracias al tema de los fondos Next Generation, ha pegado un boom impresionante, pero seguimos por debajo de la media europea y debajo de, digamos, en cuanto a porcentaje invertido sobre PIB, seguimos por debajo de la media europea y seguimos todavía lejos de nuestros propios objetivos marcados. Y, si no me equivoco, aquí te estoy hablando de oído, no estoy del todo seguro, si no me equivoco, es verdad que en España no invierte tanto, no invierte tanto a lo mejor la industria o la parte privada, pero también obviamente España, a nivel de, digamos, intensidad o cantidad de tejido industrial, no podemos compararnos con Francia, con Italia, con Alemania. Somos un país mucho más basado en sector servicios, entonces de forma natural tenemos menos cantidad de empresas que inviertan en este tipo de innovaciones. Me estoy refiriendo en todo momento a innovaciones tecnológicas, de nuevos materiales, nuevos productos, nuevos procesos. No me estoy refiriendo a lo que pueda innovar una empresa en, pues no sé, a lo mejor cómo ofrece servicios o modelos de negocio. En esa parte no me meto porque no es mi negocio. Entonces, bueno, a nivel a lo mejor porcentaje y cifras así, España está por debajo del nivel de la Unión Europea, acercándonos últimamente bastante a lo que debería ser,
Pero, sin embargo, en lo que es este programa de trabajo en particular, rendimos muchísimo mejor que la media. De hecho, estamos, si no los primeros, en algunas ocasiones los segundos o terceros, en muchas de las áreas de este programa de trabajo. Los españoles somos los que más aplicamos, los que más ganamos y los que más coordinamos proyectos europeos en Horizonte Europa. Y yo creo que eso se debe fundamentalmente a que tradicionalmente a lo mejor no ha habido suficientes fondos a nivel estatal y eso ha hecho que muchas de las universidades, centros de investigación, pues se volcaran en la Unión Europea. Y a lo mejor Francia, que por ejemplo tiene muchos fondos de investigación nacionales, pues las empresas francesas pues normalmente pues, han recurrido a esos fondos a lo mejor regionales que a los europeos. Pero la verdad es que no tenemos nada que envidiar. Bueno, súper bien. Miguel, una pregunta. Dentro de todos los proyectos que has evaluado, ¿hay uno en particular que hayas dicho, ese proyecto no me lo voy a olvidar nunca por X o Y motivo? A ver, esa pregunta no la he pensado mucho. Pues, a ver, si pienso por proyecto que me marcó, probablemente el primero que llevándolo y tal lo ganamos, que fue en 2018, y fue un proyecto con Cidetec, que es un centro de investigación en el País Vasco, que trabaja, bueno, en este caso el departamento que trabaja con baterías electroquímicas de almacenamiento de energía. Y no fue el primer proyecto que llevé, pero sí fue el primer proyecto que gané. Entonces, pues bueno, fue la verdad que un proceso súper estresante. Yo llevaba solo 2 años trabajando, entonces era como todavía muy junior. Y la verdad que lo recuerdo con especial cariño, como bien, por fin lo conseguí, hemos conseguido el primer proyecto. Y además fue cuando empezamos esa línea de negocio en la compañía. Entonces fue como el primer proyecto que ganamos, también para la compañía y demás. Entonces lo recuerdo con bastante cariño en ese sentido, así a nivel personal. Sí, eso te diría. Y este proyecto, una vez una vez ingresa en los fondos, gana los recursos y empieza el proyecto, ¿tú sigues acompañando o el equipo sigue acompañando la vida de ese proyecto dentro del programa y después del programa o solo hasta que termina su paso por el programa? Ahí somos bastante flexibles, o sea, como te comentaba al principio, nuestra idea, digamos, de valor de la compañía es que podemos acompañar en todo el ciclo, desde la propuesta, que es mi departamento, digamos, la ejecución del proyecto, centrándonos en la divulgación, en la parte de explotación de resultados, y también hay veces que nos lo piden, pues apoyar en la parte administrativa, financiera, porque esa es la parte, no voy a decir negativa, pero bueno, no tan atractiva de estos proyectos, que es que la carga administrativa, burocrática, etcétera, es muy grande. Claro, estamos hablando a lo mejor de proyectos entre 4 a algunos de hasta 20 millones de euros de financiación pública, entonces la cantidad de reportes financieros, técnicos, etcétera, que tienes que coordinar por parte del coordinador oficial del proyecto es mucha, y hay veces que nos piden ayuda con esa parte. Y este proyecto en particular, cuando ya pasó el programa, ¿continuó y terminó? ¿En qué terminó ese proyecto? ¿Sabes o no? Sí, o sea, en ese proyecto en concreto apoyamos en la ejecución, efectivamente. Se llama De Facto, por si alguien lo quiere consultar. Y sí, justo terminó el año pasado y ha sido bastante exitoso. Ellos lo que estaban haciendo, a ver si lo digo bien y no me regañan, son, digamos, modelos digitales para, digamos, modelar y simular el comportamiento de las baterías electroquímicas. Digamos que todos los procesos que ocurren dentro de una batería electroquímica son tan complejos, a tantas escalas, molecular, nano, micro, el sistema en su conjunto, que saber lo que realmente pasa ahí no se sabe muy bien. Entonces, digamos que ese proceso de modelar y saber lo que está ocurriendo ahí y cómo esos modelos luego te pueden ayudar a hacer, pues, optimizaciones de lo que es el proceso de manufactura, optimización del diseño de las baterías, es muy importante. Y ese proceso, este proyecto, perdón, se centraba en eso. Entonces, sí, yo creo que están bastante contentos y al final luego también estas cosas, pues nosotros como empresa, pues al final estamos en una especie de ecosistema, digamos, de actores. Entonces, pues muchas veces a lo mejor este coordinador, bueno, en este caso esta coordinadora, pues a lo mejor vuelve contigo, te habla, oye, pues hemos pensado que esta parte del proyecto estaría bien seguirla desarrollando en un nuevo proyecto, a ver si montamos una nueva propuesta. Entonces, al final, un proyecto no se acaba ahí nunca. Siempre al final pues tienes esos contactos, esas nuevas ideas que pueden ir surgiendo. Nosotros mismos a veces vemos una convocatoria y decimos, oye, pues en este proyecto a lo mejor le interesa a tal socio esto, y lo vemos. O sea que sí, al final nunca para. Siempre hay algo ahí.
Miguel, ¿cuál es el perfil o cuál es el tipo de organización que es el match perfecto para ustedes para introducirlos en ese ecosistema y poderlos acompañar desde un primer proyecto o si ya tienen proyectos en marcha? ¿Cuál es ese perfil de organización que ustedes dicen, mira, aquí somos match perfecto? Ujú. Te diría que no tengo un perfil concreto. Sí que hay veces que, o sea, porque muchas veces al final acabamos trabajando fundamentalmente con grupos, digamos, promotores, o sea, hay 2 o 3 socios que son los que impulsan esa propuesta y que normalmente ya tienen bastante experiencia. Entonces, claro, pues con ellos obviamente el día a día, la coordinación es bastante más ágil, más dinámica, ¿no? Porque no tienes que explicar de cero conceptos básicos del programa. Pero luego también yo diría, y ahí son otros compañeros míos los que trabajan más con eso, hay algunos otros programas que están más destinados a apoyar en concreto a una empresa con su idea innovadora, y ahí son otros compañeros míos los que lo llevan dentro del departamento, pero creo que esa parte también es muy satisfactoria, porque normalmente es verdad que es una empresa que no tiene ni idea, que solo han escuchado, oye, está este programa que me puede ayudar a obtener financiación y demás, y les tienen que acompañar en todo ese proceso, pero cuando al final se trata de una compañía que a lo mejor es una startup o una pyme con poquitos empleados o sí que está justo empezando y consigues para ellos una financiación de X millones de euros para que sigan desarrollando la idea, para que entren al mercado, yo creo que para ellos es bastante satisfactorio. Y también existe ese tipo de empresas que, bueno, por un lado efectivamente no tienen experiencia, hay que explicarles, hay que llevarles más de la mano, pero luego también igualmente yo creo que a nivel sí profesional, ¿no? de trabajo, yo creo que también es bastante satisfactorio. ¿Cuáles son los requisitos con los que debe cumplir una organización? Lo mínimo para poder postularse o para decir, mira, esto es para mí. Todo el mundo puede participar, mientras que no seas terrorista, deudora con Hacienda y cosas así. Por lo general todo el mundo puede participar. Es un sistema bastante sencillo en ese sentido. Tú te registras, obtienes una especie de número de identificación que te da la Comisión Europea y ya con eso empiezas a rodar. Luego, poco a poco, pues te suelen hacer auditorías cada X tiempo de tener que justificar, oiga, usted me ha dicho que es una pyme, ¿dónde está el número, ¿no? ¡Ay, se me ha ido! Sí, como el CIF, el número de ¿Dónde está el identificación. CIF? Sí, y demás, ¿no? Entonces, bueno, pero por lo general es un proceso lo que es bastante sencillo. Con ser cualquier tipo de entidad legal, incluso en algunos tipos de financiación, hasta personas físicas, pueden recibir financiación. Miguel, ¿dónde se puede buscar? ¿Cuáles son las opciones que hay disponibles? ¿Dónde se publican estos fondos? ¿Hay un lugar en particular? ¿O cómo, o de entrada, si yo soy una organización de estas y estoy interesado, me pongo en contacto con ustedes y lo veo de cero? ¿O cómo funciona? Vale, lo primero que diría es que, si te lo cuento con anécdota, a lo mejor lo digo mejor. Nosotros estuvimos en un coworking en el Impact Hub, y el Impact Hub pues, tiene muchas empresas de sostenibilidad, tal, ¿no? Y muchas veces nos llegaban, simplemente, pues yo qué sé, por estar ahí, ¿no? Localizados, llegaba, gente interesada en estos fondos europeos. Y a mí me contaban su movida. Y claro, el hecho solo de tener un modelo de negocio, un negocio basado en algo que es sostenible, verde, tal, no te hace automáticamente, a lo mejor, que estos fondos sean los adecuados para ti. Estilo, oye, mira, pues yo tengo una empresa que vende motos eléctricas. Pues muy bien, pero Pero no no, aplica para porque esto. estos son fondos de innovación, por lo general con base tecnológica. O sea, si me dices, no, yo diseño nuevas baterías para motos eléctricas o yo diseño... Ah, bueno, entonces a lo mejor ahí ya empezamos a hablar, ¿no? Entonces, esa es la primera distinción que haría, porque hay muchos otros, que eso no es mi negociado y no te podría decir, pero sí que hay muchos otros fondos y ayudas para empresas que simplemente, pues a lo mejor tienen un modelo sostenible de operaciones y de negocio, pero esto es sobre todo para empresas, digamos, o organizaciones que tengan la innovación con base tecnológica. ¿Y dónde se puede ver? Pues la Unión Europea tiene un sitio web que se llama el EU Funding and Tenders Portal, pero si nunca has trabajado en esto, lo único que vas a hacer es marearte. Entonces, lo que yo aconsejaría es
Sí, estamos nosotros, consultoras, hay unas cuantas en España, más grandes, más pequeñas, que siempre te van a poder guiar y por lo general pues al principio empiezas a colaborar, no hay ningún tipo de acuerdo ni contrato, simplemente nosotros ayudamos y si vemos que luego ya surge algo, pues ya formalizamos cualquier tipo de acuerdo, pero luego si no también lo que primero recomendaría es que contactaran con el CEDETI, que es a ver si lo digo bien, que siempre lo digo mal, el Centro de Desarrollo Tecnológico e Industrial, que es dependiente del Ministerio de Economía. Y ahí tiene una serie de técnicos, maravillosos todos ellos, que su función precisamente es dar esa guía a todo tipo de organización, empresa, con respecto a las posibilidades que hay de financiación. Y eso está interesante porque ellos te pueden decir desde la parte nacional española hasta la parte europea y no solo de estos fondos europeos. Entonces, a lo mejor, fíjate que te diría, mi consultora, que es muy enfocada, muy especializada en esto de Horizonte Europa, claro, tenemos a lo mejor la mira un poco más estrecha, corta, especializada. Somos muy buenos en esto, pero especializados en eso. Y a lo mejor el CDT pues, te puede dar una perspectiva al principio más que te ayude a localizarte en el mapa y donde puedes intentar querer avanzar. No, está perfecto. O sea, las condiciones están dadas para que cualquier proyecto que venga de donde venga, o sea, si tiene gente que está trabajando en él, si son apasionados y la idea va más allá de una sencilla innovación basada en tecnología, sino que de verdad están proponiendo una innovación real, pues se pueden acercar al CEDETI, al CEDETI y organizarlo todo, sí. O empezar a ver distintas convocatorias y en especial la del programa Horizonte Europa, sí, sin duda. El programa Horizonte Europa es muy amplio y de todas maneras lo que sí diría es que si esto lo oye alguien que no ha participado antes, o sea, sí diría que tengan claro que es una maratón. En mi opinión, no creo que acabe muy bien la experiencia para algunas compañías que a lo mejor pone una empresa pequeña que dice, ¿qué pasa? Pues aquí hay fondos, venga, yo me meto a ver qué pasa. No va a acabar muy bien esa experiencia. Yo creo que primero la empresa tiene que tener claro cuál es su estrategia de innovación, es decir, a mí cómo me pueden ayudar estos fondos públicos a desarrollar qué tipo de línea de negocio, qué tipo de línea de producto, servicio, lo que sea. Y una vez tienes claro estratégicamente cómo te pueden a ti ayudar este tipo de financiación y proyectos, el hecho de poder colaborar con otras entidades súper expertas en la materia, entonces ya métete en Horizonte Europa o en alguno de estos programas. Porque si no, va a ser un poco complicado. Y además, maratón porque, claro, 10%, como hemos dicho antes, de tasa de éxito, con lo cual a lo mejor te tiras 2 años como empresa y tienes mala suerte. Igual que a lo mejor al primer tiro consigues la financiación, pero es algo de largo recorrido. Entonces yo aconsejaría eso. No, 10% y con un montón de competencia. Y en España, que lo que tú decías hace un rato, hay un montón de gente que está haciendo bien el trabajo y en este programa en particular están cerrando bastante. Así que, es decir, es una gran oportunidad, pero para tomárselo en serio de verdad. No, pues Miguel, yo creo que a mí me queda muy claro lo que hacen, me queda muy claro el programa, me queda muy claro las oportunidades que hay y lo que se puede lograr. No sé si tú quieras agregar algo más que digas, mira, José, aparte de todo esto que te conté, te quiero sumar esto. O... bueno, o sea, me alegro que me digas que te ha quedado claro porque es... No. Aunque... No, porque normalmente cuando hay que explicar a un familiar lo típico de ¿y tú qué trabajas? O a alguna persona que conoces dices, bueno, a ver cómo te... Pero no, yo creo que más o menos eso es todo, porque luego al final es un programa que realmente luego es complejo, con muchos niveles, matices, etcétera. Entonces ahora yo creo que lo básico está más o menos dicho. También pues dónde pueden encontrar información. Horizonte Europa, lo ponen en la web y enseguida van a encontrar pues, información rápida, y luego ya para una guía más personalizada, pues CEDETI, que lo hace de forma gratuita como servicio público, porque son parte del Ministerio de Economía, o si no, pues siempre hay consultoras. Y cuando ya estés listo para ganarlo, ya que me llamen. Oye, Miguel, muchas gracias por el tiempo, por la invitación al espacio y pues nada, ya veremos cómo sigue avanzando y espero que todo salga muy bien y que sigan sacando adelante muchos proyectos que avancen en innovación y puedan cambiar un montón de cosas
que pues quizás hoy hay muchos problemas en sostenibilidad. Todo es problemas, todas las entrevistas que hemos hecho, las problemáticas son grandes. Así que pues está muy cool poder conocerlos a ustedes y saber que están ahí apoyando como parte de la solución a los problemas que de verdad son problemas. Entonces, pues nada, muchas gracias. Muchas gracias por venir.